La ley 160 de 1994 es una ley, digamos, en el marco de la lógica de las reformas agrarias. Entonces es una ley que establece que las tierras baldías del Estado colombiano solo se pueden entregar a campesinos, no pueden entregarse a magnates. Y dentro de ese espíritu de mantener propiedad campesina, señala que cuando a un campesino le han dado una tierra de estas, ese campesino el día de mañana podrá vender su parcela, pero no se podrá ser comprada por nadie que la vaya a sumar con otras para montar una gran hacienda. Esto es lo que se llama estar dentro del límite de la UAF. El artículo 172 de esa ley 160 del 94 es absolutamente preciso en eso. Aquí no caben interpretaciones ni abogados que se autodefinen como muy sofisticados para violar la ley. En esto que estoy señalando de que está prohibido, coincide la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Ministerio de Agricultura, el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro de cualquier persona que honradamente mire esto. Luego, cuando aparece un magnate, un gran inversionista, sumando UAF, sumando parcelas campesinas de reforma agraria, hay una violación flagrante de la ley. El caso de Riopaila Castilla, que es un gran ingenio azucarero del Valle del Cauca, es el caso de la manera como esta empresa se apropió de unas 40.000 hectáreas de tierras campesinas de reforma agraria en el departamento de Bichada, tierras que no podía adquirir de ninguna manera. Y como no podía adquirirlas, entonces se inventaron como un subterfugio para ocultar la maniobra. Y es que las tierras no apareció comprando la Riopaila Castilla, sino que crearon 27 sociedades por acciones simplificadas, 27 SAS, de forma tal que cada empresa de estas compró la porción que podía comprar, y por detrás y a las escondidas estaba Riopaila Castilla. Eso además le dieron una vuelta por España, la llevaron a Luxemburgo, todo para maquillar las cosas, pero al final está absolutamente demostrado que esas compras las hizo Riopaila Castilla para montar una gran hacienda de 40.000 hectáreas, invirtieron en eso 40.000 millones de pesos, ¿sí? Empresa que se llama la empresa Veracruz. Luego la violación de la ley es por completo flagrante. El caso de Cargill, y Cargill es la transnacional de alimentos seguramente más grande del mundo, es una empresa muy poderosa, es el mismo diseño. Allí crearon también un número semejante, como de 27 SAS, cada una de estas SAS compró una porción, pero detrás de esto estaba el fondo Black River, que es un fondo que le pertenece a Cargill. Todo esto está perfectamente documentado, y a partir de esas compras parciales, hasta el momento hemos podido detectar 40.000 hectáreas de compras ilegales, pero podrían ser más. En alguna versión del periódico Portafolio se habla hasta de 90.000 hectáreas. Ahora, es bueno saber que esto no lo han hecho estas dos empresas nomás, sino otras varias muy conocidas, una transnacional llamada Mónica Semillas, otra llamada Polygrow. También está inmerso en este caso Corfi Colombiana, que pertenece al primer banquero de Colombia, al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. En líos de baldíos aparece también enredado el señor Efremovich, en otros que no son casos idénticos, pero también relacionados con baldíos. También aparece Argos en los Montes de María, que es del sindicato antioqueño. Entonces aquí lo que hubo en últimas fue como una especie de producto, que es el nombre que le dan los especialistas, mediante el cual distintas empresas muy poderosas cayeron a violar la ley, el artículo 72 de la ley 160 de 1994. Esta es una de las cosas más graves de estas denuncias que venimos haciendo, en buena medida iniciadas por el representante de la Cámara, Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, que ya ha hecho varios debates sobre esto. Una de las cosas más graves que les digo es que el caso específico de Riopaila Castilla y de Cargill, me falta ver, de acuerdo con las investigaciones que más se sabe, en esos dos casos
y está muy detallada la documentación sobre el Río Paila Castilla, esa acción ilegal de violar la ley 160 del 94 es orientada, definida, orquestada con todo detalle por una de las firmas más importantes de abogados que hay en Colombia, que se llama Brigar y Urrutia. Es Brigar y Urrutia la que hace todo el diseño de la ruta del delito, llamémoslo así, en este caso de Río Paila Castilla, y se repite el papel de Brigar y Urrutia en el caso de Cargill. Y seguramente habrá más casos en los que esta empresa terminará comprometida. Esta empresa, y este es uno de los puntos pues, más llamativos de estos y más escandalosos, es una empresa que perteneció históricamente al doctor Carlos Urrutia, que es hoy el embajador de Colombia en Estados Unidos. Cuando estalló este escándalo, el doctor Urrutia sacó una declaración en Washington diciendo que él había vendido sus acciones desde el día en que lo nombraron ministro. Aceptemos que eso sea cierto, en agosto del 2012 lo nombraron ministro, luego él no es dueño de Brigar Urrutia de esa fecha hacia acá, pero resulta que estos son delitos que se configuran en los años anteriores, particularmente el de Río Paila empieza a operar desde el año 2009, 2010, 2011, 2012. Luego, sin duda, que el doctor Carlos Urrutia está metido hasta el cuello en este asunto. En otro país esto ya habría causado una conmoción y estaría temblando este personaje de su cargo, pero estamos en la Colombia del tapen-tapen y resulta que el doctor Urrutia es amiguísimo del doctor Juan Manuel Santos, fue uno de los principales financistas de su campaña, son muy cercanos por muchas razones y es evidente que aquí en este momento lo que tenemos en Colombia es una gran batalla entre la verdad que intenta abrirse paso en torno a estos asuntos de estas tierras y el papel de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, y el tapen-tapen, digamos, impulsado y presionado desde la propia Casa de Nariño. Sobre esto hay una manipulación inaceptable por completo, y es que hay gente que dice que sí, que es ilegal y que no se ha debido hacer, pero que eso sí, esas empresas que se están poniendo allí generan, digamos, desarrollos productivos de gran importancia y entonces con el cuento del desarrollo productivo tapan el delito y tapan el despojo al campesino como persona y el despojo al campesinado como clase social. Esta es, digamos, esas mentalidades retorcidas que se ha venido imponiendo en Colombia. Entonces, sobre esa tesis lo primero que hay que decir es que no es aceptable que se intente tapar con el cuento del desarrollo productivo acciones violatorias de la Constitución y de las leyes de la República. Y en segundo término, y este es un debate que habrá que hacer sin afanes, vamos a entrar a mirar en detalle y el Polo Democrático Alternativo va a demostrar que es falaz la afirmación que dice que solo la gran producción, la que impulsa el programa de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es capaz de hacer desarrollos importantes en el agro colombiano. La economía campesina es capaz de grandes desarrollos y está históricamente demostrado en Colombia y en cualquier sitio del mundo. La pequeña y mediana producción empresarial, que no es de 30.000 y de 50.000 hectáreas, también es capaz de hacer inmensos aportes. Lo que pasa es que aquí, claro, para justificar el despojo y que hay una especie de asalto sobre las tierras del campesinado colombiano por parte de algunos, entonces han levantado la falacia de que si usted no es un monopolio, es una transnacional, un magnate, entonces casi que no debe tener un sitio bajo el sol de Colombia. El Polo no acepta estas tesis, el Polo seguirá defendiendo la idea de un modelo agrario de tipo dual, es decir, que haya empresarios trabajando con obreros agrícolas con sus garantías laborales, pero que también haya economía campesina, economía indígena, en los dos casos respaldada por el Estado colombiano. Luego, estas, digamos, manipulaciones que intentan hacerse, por supuesto que resultan ser inaceptables. Y en el debate también vamos a demostrar otras muchas más falsedades sobre los asuntos de la altillanura, en donde la publicidad, la propaganda, sí pesa más que la información y de donde son muchas las afirmaciones que no corresponden con los hechos que se vienen haciendo.